El informe del comité sobre el asalto al Capitolio concluye que Donald Trump conspiró para revertir el resultado electoral. Ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él, detalla la Comisión del Congreso sobre la insurrección que puso en riesgo la vida de los legisladores de los Estados Unidos. El informe del Comité de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 ha concluido que el entonces presidente en funciones, Donald J. Trump, conspiró criminalmente con varias partes para anular los resultados legales de las elecciones del 2020 y no optó para impedir que sus partidarios atacaran la sede parlamentaria. El comité respalda así su recomendación de que Donald Trump sea juzgado por incitar una insurrección que cobró varias víctimas mortales. Los testigos, que van desde muchos de los ayudantes más cercanos de Donald Trump a miembros de las fuerzas del orden, pasando por algunos de los alzados, detallaron las acciones de Donald Trump en las semanas previas a la insurrección y cómo su amplia campaña de presión para anular su derrota influyó directamente en quienes entraron por la fuerza en el Capitolio. El 6 de enero del 2021, tras romper la barrera policial. La causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald J. Trump, al que muchos otros siguieron, dice el texto. Ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él. La insurrección amenazó gravemente la democracia y puso en riesgo la vida de los legisladores estadounidenses, concluyó el panel formado por 9 miembros. El documento de más de 800 páginas se basa en 1.200 entrevistas realizadas durante 18 meses, 10 audiencias públicas y cientos de miles de documentos, entre ellos correos electrónicos que probarían los fallos de seguridad, según una investigación de la cadena NBC, así como de las sentencias de más de 60 tribunales federales y estatales. Otra de las revelaciones del informe son las presiones ejercidas sobre la testigo Cassidy Hutchinson, ex asistente del jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, para que olvidara pruebas o detalles que pudieran perjudicar al expresidente. Bajo juramento, Hutchinson protagonizó en julio una intervención demoledora contra el republicano, citando 2 fuentes anónimas. La CNN también señala que Hutchinson ha transmitido estas presiones al Departamento de Justicia, que lleva a cabo su propia investigación del 6 de enero. Según el adelanto divulgado este lunes, el informe final enumera 17 conclusiones, analiza las implicaciones legales de las acciones de Donald Trump y de algunos de sus colaboradores e incluye recomendaciones al Departamento de Justicia para que investigara o enjuiciara a Donald Trump y a otras personas. Además, ve sugerencias a los legisladores para evitar un ataque semejante en el futuro. La publicación del informe se produce 3 días después de que el comité pudiera y pidiera a los fiscales federales enjuicien al expresidente republicano por 4 delitos, incluidos los de obstrucción a la justicia e insurrección, por su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de por 2020 y desencadenar así el ataque a la sede parlamentaria. En lugar de honrar su obligación constitucional de procurar que las leyes sean fielmente ejecutadas, el presidente Trump en cambio conspiró para anular el resultado de las elecciones, dijo el comité de la Cámara de Representantes, liderado por los demócratas, en un resumen de 160 páginas del informe adelantado el día lunes. Los demócratas perdieron la mayoría de la Cámara en favor de los republicanos, que la asumirán en enero, en las elecciones de medio mandato celebradas en noviembre. Horas antes de la publicación de los resultados de la investigación, una exclusiva de la cadena televisiva NBC apunta a los fallos de seguridad que impidieron prevenir el asalto armado al Capitolio. Un informante advirtió al FBI semanas antes del suceso de que la ultraderecha interpretó un tuit de Donald Trump animando a sus partidarios a concentrarse en el Capitolio el día 6 de enero, la fecha prevista para certificar oficialmente la victoria de Joe Biden en las urnas, como una llamada a las armas. El correo electrónico del agente federal, inédito hasta ahora, se suman las crecientes pruebas de que el FBI tenía avisos de inteligencia de que el 6 de enero
era una amenaza importante. Biden mira hacia atrás en el 2022, me siento más seguro que nunca sobre Estados Unidos. El presidente reflexiona sobre el estado de la economía estadounidense en un artículo de opinión. Los estadounidenses han pasado por unos años bastante difíciles, pero soy optimista sobre la perspectiva económica de nuestro país. La resiliencia de los estadounidenses nos ha ayudado a recuperarnos de la crisis económica creada por la pandemia del COVID-19. La familia finalmente tiene más espacio para respirar y mi plan económico está haciendo de los Estados Unidos una potencia para la innovación y la fabricación una vez más. Entramos este año con la inflación todavía demasiado alta y las familias preocupadas por los precios. Enfrentar la inflación y dar a las familias más espacio para respirar fue y es mi principal prioridad económica. Estamos logrando avances importantes en la transición de una recuperación histórica a un crecimiento estable y constante. Durante los últimos meses, los salarios han aumentado más rápido que los precios. Los precios de la gasolina se encuentran en sus niveles más bajos desde el verano pasado y la inflación año tras año se ha ido desacelerando. Como he dicho, va a llevar tiempo que la inflación vuelva a los niveles normales y es posible que vamos contratiempos en el camino. La Reserva Federal tiene la responsabilidad principal de controlar la inflación y ha designado a personas altamente calificadas para dirigir esta institución, dada la importancia crítica de su doble mandato de máximo empleo y precios estables, pero los estadounidenses deben tener confianza en que mi plan está funcionando. Estamos viendo los resultados. La economía ha creado más de 10 millones de empleos desde que asumí el cargo y la tasa de desempleo está cerca de su nivel más bajo en 50 años. La tasa de desempleo de los afroamericanos y los hispanoamericanos está cerca de mínimos históricos. La cantidad de estadounidenses que se declaran en bancarrota es la mitad de la tasa previa a la pandemia 2021 y 2022. Están en el camino de ser los mejores y los segundos mejores años para las aplicaciones de pequeñas empresas registradas. Me postulé para el cargo no solo para abordar la crisis económica que enfrentamos en enero del 2021, sino también para reconstruir la clase media y hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera. El corazón de mi estrategia económica para fortalecer a la clase media y reconstruir la columna vertebral de nuestra economía. La fuerza industrial de nuestra nación es de ser un país donde hacemos cosas, donde continuamente innovamos a la vanguardia y ayudamos a crear nuevos productos a costos más bajos para nuestra economía y para el mundo, para traer de vuelta a los lugares olvidados de este país, con trabajos que paguen un buen salario y no todos requieran un título universitario de 4 años, para hacer que la vida cotidiana sea más asequible, porque si los estadounidenses tienen un poco de espacio para respirar, la clase media puede crecer y construir la economía más sólida del mundo. Durante demasiado tiempo, se nos dijo que la mejor manera de hacer crecer nuestra economía era que el gobierno redujera los impuestos para los ricos y las regulaciones para las grandes corporaciones. Esa visión se goteó, nunca funcionó para la gente trabajadora, hizo que nuestra economía fuera más desigual y nuestras cadenas de suministros más vulnerables a las interrupciones. Tengo una visión un poco diferente de nuestra economía, una visión basada en la simple idea de que, cuando hacemos crecer nuestra economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera, no solo los pobres y la clase media tienen una escala hacia arriba, los ricos también. La legislación económica que promulgué como la ley desde que asumí la presidencia está demostrando que cuando invertimos en Estados Unidos, especialmente en nuestra infraestructura, energía limpia e industria de alto crecimiento que son fundamentales para nuestra seguridad económica y nacional, podemos hacer realidad esta visión de hacer crecer nuestra economía, crear empleos bien remunerados en los que criar una familia y reducir los costos es la mayor importancia. Gracias a la agenda económica que promulgué como ley, los estadounidenses están poniendo a trabajar en la reconstrucción de nuestras carreteras y puentes, conectando todos los hogares a internet asequibles de alta velocidad y eliminando las tuberías de plomo en todo el país. Los trabajadores estadounidenses fabrican cable de fibra óptica
y acero para proyectos de infraestructura. De costa a costa estamos luchando contra la crisis climática y creando empleos manufactureros bien remunerados para el futuro de la energía limpia.